Sexan todas as persoas que están nesta sala, as que nos están acompañando na transmisión por streaming deste encontro e, obviamente, e fundamentalmente as nosas persoas convidadas, moi benvindas a este encontro Investigacións na Cultura. Quero comezar por presentar e inmediatamente agradecer a presenza de 6 persoas que teñen, obviamente, toda a nosa consideración intelectual, e o nosa non é un plural majestático, o nosa é, e falo no nome de todo o Grupo Galabra da USC e de toda a rede Galabra, como tamén en termos da súa cualidade humana. É importante no mundo académico, como en cualquier profesión, podermos traballar con persoas de altísima cualidade intelectual que unen para nós como condición tamén imprescindível unha altísima cualidade humana. E é por iso que están aquí, porque son boa xente. E como son boa xente, pois teñen a amabilidade de vir, non direi nestas inclemencias do tempo, porque como é sabido que chova moito é benéfico para todas nós, por tanto, é unha boa noticia, mas sobre todo tendo que deixar moitos dos seus afaceres e vir só pola amizade e pola vontade de participar nun encontro como este que é incerto en boa medida e deliberadamente incerto. E eu quero comezar por presentar, eles despois o farán, as persoas que están nesta mesa. Está connosco Antonio Monegal. Antonio Monegal, profesor da Universitat Pompeu Fabra. Ao seu lado, e creo que non por razóns de coligación, está tamén o profesor Jaume Subirana, tamén da Universitat Pompeu Fabra. Connosco está Clara Saraiva, antropóloga da Universidade de Lisboa. Na continuación na mesa Emilio Carral, que é membro do Grupo Galabra do USC, profesor da área de Ecoloxía da Escola Politécnica Superior de Enseñaría desta universidade. Itamar Eben Sohar, profesor que foi da Universidade de Tel Aviv e, en fin, vale a pena pararse para dizer que investigador independente, podemos cualificalo, e, sobre todo, persoa que, como é sabido, ven colaborando desde hai moitísimos anos con a nosa universidade e con o noso grupo dunha maneira tamén decisiva, que é o caso, un pouco máis tarde tamén, de Rakefet Sela Shefi, da Universidade de Tel Aviv, e ao seu lado tamén está Irina Maliuchenko, que é colega tamén do noso grupo de investigación Galabra, e que dará algún tipo de apoio, depois explicarei como se vai desenvolver a nosa actividade para este diálogo, que é un diálogo interlingüístico, que é un diálogo intercultural e probablemente, e aquí está unha das súas riquezas, un diálogo interdisciplinar. O esquema que nos vamos seguir será, como coñecido, pois de mañá e de tarde hoxe e mañá de mañá. Ese vai ser o noso cronograma. Hoxe comezamos ás 10:30 e iremos até as 2:15, 2:30. Faremos un pequeno intervalo para a alimentación e reataremos ás 4 da tarde para ir até as 7 da tarde. E no día de mañá, no día 28, iremos das 10 da mañá até a 1:30 en que encerraremos este encontro. Este encontro de investigacións na cultura. Por que é un encontro destas características? Do punto de vista externo, na análise que nós facemos no noso grupo, na nosa rede, é que hai un desafío crescente de preguntas sobre narrativas, sobre comunidades, sobre territorios, sobre a cultura entendida
como as formas en que as persoas teñen e mobilizan recursos para a súa vida, tanto do ponto de vista individual como colectivo, das cousas que producen, das ideas que se transmiten. É un tópico en que non quererei aprofundar en exceso, falar de que este mundo está mudando a velocidades extraordinarias e que nos coloca novos desafíos. Sí, é verdade, e ao mesmo tempo vale a pena parar. Parar, polo menos, para perspectivar algunhas cousas e algunhas ideas. E todas as persoas que están aquí son persoas dunha longa trayectoria investigadora, dun importante, moi relevante coñecimento do ámbito da investigación, e cunha capacidade reflexiva e autorreflexiva que nos interesa colocar nestes termos e do ponto de vista que estamos falando. E hai tamén unha idea, diríamos, do ponto de vista interno. Cando digo interno, refírome da evolución da universidade, das súas disciplinas, etc. É verdade que algunhas das persoas que nutrimos os corpos universitarios non acreditamos moito nas denominadas áreas de coñecimento, nen nas seccións disciplinarias. Cando alguén a mellor nos pregunta a algún de nós, bueno, tú a que te dedicas? A estudar literatura? Bueno, ás veces sí e outras non, depende. E esta non é unha resposta galaica únicamente. Esta é unha resposta que pretende responder desafíos, responder preguntas. Do ponto de vista interno, non hai dúbida que a partir de reflexións non únicas, mas para algúns de nós trascendentes, do profesor Itamar Ibn-Sócar e a teoría dos polisistemas, comezamos a pensar as cousas dunha maneira máis holística, máis consiliente, máis global. E iso necesariamente conduce a colocar máis dunha perspectiva, máis dunha expertise, máis dunha forma de focar os asuntos. E esa reflexión, que pudo nacer hai 30, 40 anos, en cada un de nós e por diferentes perspectivas, pois é unha reflexión madura e ao mesmo tempo coloca algunhas preguntas, algunhas incertezas, algúns desafíos que aquí tamén queremos escoitar e que tamén queremos coñecer. Sen dúbida, por trás dunha expresión desta índole está a idea da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, probablemente para algúns de nós transdisciplinaridade, por utilizar estes prefixos, ás veces xa un tanto inúteis. A cuestión será, sobre todo, como responder a preguntas cos nosos coñecimentos ou outras que poden vir. En fin, surxen obxectos, se callar os de sempre, outros novos, hai novas preguntas que resolver, hai ángulos, hai novas técnicas de análise que nos poden axudar, hai, por tanto, diversas perspectivas nesta mesa, diversas traxectorias, e é por iso que están estas 6 persoas aquí. Eu pedín a elas, unha primeira intervención para abrir o debate. E quero tamén dicer o seguinte, todas as persoas que están aquí teñen a súa lingua de uso habitual e as súas linguas de uso e de coñecemento persoal, académico, de moi diferente tipo. Somos persoas que temos, felizmente, diversas trayectorias culturais e, nese sentido, tamén lingüísticas. A todas elas é común o coñecemento do inglés. E, por tanto, este encontro pode desenvolverse sen problema ningún en inglés. Mas, eu pedinlles un esforzo de entendimento para que o noso público, algún del, por lo menos, non se sinta perturbado, de que tenten usar algunha lingua románica máis próxima das persoas que están aquí, se posible o español ou o portugués. Eu fago esta intervención no meu galego,
mas que tamén despois pasarei a utilizar outra lingua. Pídovos que entendades que aquí vamos falar de traballo e vamos a utilizar unha lingua de traballo. Pedín entón que sexe así. Nalgún caso, se nos hai o noso galego, o noso catalán, o noso español, o noso portugués, tanto far, pois non hai ningún problema. Nalgún caso tamén algunha colega pois intervirá en inglés, terá algún tipo de apoio. O que interesa é que isto flúa, que aquí nos podamos entender. Por iso eu lles pedín que se achaban conveniente e non tiveren maior problema sobre iso, pois pudésemos utilizar o español, eu tamén o farei, como lingua de traballo nesta sala, tentando todos, como está sendo tamén transmitido, pois falar devagar e poder así pois comunicarnos, porque o interesante é escoitarnos. Como dicía, pedín a elas e a eles que nos contasen en 10 minutos, se alguén quere utilizar un só, que utilice, e se quere utilizar 20, que os utilice tamén, pero pedín que utilicen pois 10 minutos para falar de si mesmos, da súa propia trayectoria, e sobre todo das perspectivas, das ideas, das cousas que lle xurxen neste ámbito tan difuso. Un ámbito en que despois desa presentación comezará aquí unha reflexión, un debate, en que, sen dúbida ninguna, poden intervir en calquer momento persoas que asisten a este acto tamén desde público. Oxalá a mesa fose de 50 persoas e pudésemos participar todas, non é o caso, e, por tanto, calquera persoa que queira intervir pode facelo, como elas tamén pois pedirán a palabra ou xa directamente intervirán cando acharen oportuno para facer as súas reflexións. Por lo tanto, comenzamos este encuentro. Le voy a pedir a Antonio, que lo tengo aquí a mi lado, a la derecha, que abra él esta primera intervención y después pues el propio orden de la mesa podremos hablar. ¿De acuerdo? Antonio, por favor. Muchas gracias, Elías. Gracias a los presentes y a los virtualmente presentes por dedicarnos este tiempo de su atención y, en general, a los colegas de Galabra por esta amable invitación a una conversación que intentaremos hacer como si fuera una conversación en la sala de estar, a pesar de que estamos, ¿no?, en un lugar que no podía parecerse menos a una sala de estar. A mí esto que nos ha pedido Elías de hablar de uno mismo y de lo que hace, me cuesta porque me recuerda a las oposiciones y concursos en los que uno tiene un ejercicio en que tiene que hablar de su trayectoria personal, eso que se llamaba antes el qué guapo que soy. Yo voy a intentar explicarlo brevemente porque supongo que eso tiene que ver con por qué estoy aquí y qué es lo que yo puedo decir, que no sé si es mucho, sobre el tema de investigación en cultura. Yo me he dedicado toda la vida a cambiar de territorio. Mi licenciatura es en filosofía. Claro, hay gente que llega a este tipo de investigaciones desde la antropología, ¿no?, desde la semiótica, desde la filología. Yo vengo originalmente de filosofía. De filosofía pasé a estudiar literatura, hice la tesis en literatura y cine. Luego me dediqué a investigar sobre literatura y otras artes visuales y, por lo tanto, hablar de pintura, de fotografía. Y progresivamente en este proceso de lo que sería traslación, el horizonte último siempre estaba en reconocer un entramado de relaciones. Yo creo que el problema fundamental del que vamos a hablar es el desafío, la dificultad del pensamiento relacional, que a mí me parece una cuestión fundamental. Cómo pensar no los objetos, sino las relaciones, las redes de relaciones. Y esto es lo que a lo largo de mi investigación me iba encontrando.
Una cosa que me ha pasado a la vez es que en este cambio yo empecé con un trabajo de tipo más formal, de análisis de textos, ese es otro tema del que hablaré, que leemos textos, leemos contextos, y progresivamente me empezó a preocupar una serie de dimensiones, llamémosle sociales, éticas, políticas, de los temas en los que estaba trabajando. Y coincidiendo ya con el final de mi tesis doctoral, que se solapa en ese momento con la guerra en Bosnia, yo empecé a trabajar sobre la representación de las guerras en la literatura y las artes visuales, bajo la premisa de que los que no hemos tenido una experiencia directa de la guerra construimos nuestra visión de qué es una guerra a través de representaciones, de experiencias mediadas, de mediaciones. Y que, por lo tanto, tanto testimonios, relatos, películas, noticias en la televisión, todo eso iba construyendo una percepción determinada, es decir, un imaginario cultural sobre qué es o deja de ser una guerra. El trabajo no era sobre la Guerra Civil Española, era sobre las guerras desde Bosnia. Yo ahora he acabado, el libro que empezó entonces está ahora acabado, pero lo estoy actualizando en función de lo que está pasando ahora en Ucrania. Y, diríamos, eso me enfrentaba a esa idea de qué tipo de impacto tienen las producciones culturales en la construcción de las mentalidades. Porque la conclusión a la que esto me llevaba es que determinadas representaciones conducían a determinadas visiones de la guerra que tenían consecuencias políticas para los ciudadanos. Es decir, si los ciudadanos apoyaban o no una intervención militar, una participación en un conflicto armado, tenía en cierta manera que ver con una construcción mental de qué era eso que iba a ocurrir, a pesar de que no habían tenido, ¿no? Incluyendo en eso, pues, por ejemplo, en este país, las visiones que hay sobre la guerra civil que tenemos los que no pasamos por esa experiencia y que influyen en posiciones políticas respecto a esta confrontación de la memoria histórica. En este momento estoy en otro proyecto, acabado ese no porque se acaben las guerras, sino porque yo tengo la sensación que ya no tengo nada más que aportar, que tiene relación de otra manera. Estoy estudiando, investigando y preparando una exposición sobre el legado de la obra del Marqués de Sade en la cultura contemporánea. Es decir, cómo leer a Sade, que fue un autor central en el siglo XX para muchos intelectuales, desde la perspectiva del siglo XXI. Desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, reconociendo que hay una reapropiación de Sade por parte de artistas queer, etcétera, en determinados movimientos, y, diríamos, explorar cómo una determinada obra literaria ha tenido un impacto social determinado. Esto tiene que ver con una discusión que con Elías e Itamar hemos tenido a lo largo del tiempo en el proceso de escribir a 6 manos el único artículo que yo he firmado con otros autores a lo largo de mi carrera, que es un artículo sobre cuál es el lugar actual y el papel social de la literatura. Entonces, a mí el caso de Sade me parecía un ejemplo interesante de una producción literaria que efectivamente, desde, diríamos, las investigaciones científicas sobre psicología, patología sexual, etcétera, hasta las prácticas cotidianas del sadomasoquismo, etcétera, la incorporación de eso
en formas de consumo masivo, como las 50 sombras de Grey y todo este tipo de cosas, tiene un eco determinado. Entonces, esto es lo que ha llevado a que un querido colega y amigo, catedrático también de teoría de la literatura, cuando hizo, José María Pozuelo, cuando hizo una especie de historia de la teoría y crítica en España, a mí me colocó el San Benito, que en este país es como el beso de la muerte, de clasificarme como representante en España de los estudios culturales. En el sentido anglosajón del término, precisamente por de donde viene mi formación, porque todo este trabajo empezó para mí en Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay otro tema de debate, que es la cuestión de la investigación cultural y la diferencia con los estudios culturales. Esto un poco sitúa de dónde vengo y creo que son ya 10 minutos y dejo aquí. Pues muy agradecido, Antonio. Es el turno de Jaume, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todos los presentes y gracias también al profesor Monegal porque me ha dado una entrada muy buena a mi intervención. También para no aburrirnos, voy a empezar con un punto de vista muy distinto. Yo sí voy a hacer el me cachis, porque estoy preparando un concurso. He tenido que preparar ese ratito inicial en que uno cuenta su vida y les voy a contar mi vida intentando meterla en calzador en lo que se nos ha pedido. Luego les prometo que ya dejo de hablar de mí mismo, si es que alguna vez dejamos de hablar de nosotros. Anteayer, hablando con el profesor Elías Torres y con Itamar Iraquezet, les contaba que había leído una cita de Graham Greene en Twitter. Yo debo ser en algo posmoderno porque estoy en Twitter y todas estas cosas, o sea, frívolo, leve, todo lo que quieran. Pero leí una cita de Graham Greene que me pareció como que se ajustaba muy bien a lo que estaba preparando. Hay una frase de Graham Greene que dice «When we are not sure, we are alive», ¿no? Cuando no estamos seguros es que estamos vivos. Bueno, me pareció un buen lema para la sesión, porque de lo que yo les voy a hablar es básicamente de una lista de incertidumbres o de dudas, o de momentos de ampliación y corrección y contraste, más que de respuestas claras, como verán. Aunque luego, en el fondo, yo creo que hay muchos ecos entre lo que contamos. Yo me formé, yo quería escribir, yo escribía y quería escribir, y pensé que si iba a la Facultad de Filología me enseñarían a escribir. Primer error en la carrera, pero bueno. Con lo que yo me formé en una licenciatura de Filología Catalana. Yo no sé aquí, pero lo que yo estudié fue la historia de la literatura catalana, cosa que está muy bien, pero aún no sé si era filología o no era filología. Y luego, pensándolo con tiempo, o en el tiempo, yo estudié una parte de la historia de la literatura catalana. Porque, por ejemplo, no sé hasta qué punto están familiarizados, pero yo estudié 5 años de carrera en los que no estudié nada de Jacint Verdaguer, que si hoy me lo preguntan a mí, para mí es el escritor más importante del siglo XIX en Cataluña, sin duda, y seguramente en buena parte en España. Pero era cura, era conservador, hacía exorcismos, y eso en los años 80, pues no. Estudié 5 años de literatura catalana en los que no me dijeron nada de Eugeni d'Ors a partir de 1920. Ors murió en 1954, o sea que faltaban 34 años, porque en el 1920 Ors se va a Madrid y pasa a escribir en castellano y, bueno, salía fuera de la pantalla, digamos. Estudié 5 años de literatura catalana en los que nadie me habló de lo que se escribía en catalán mientras yo estaba estudiando. Estudié 5 años de filología catalana en los que nunca nadie me habló del hecho más importante de la literatura catalana que se produce cada año, que es Sant Jordi. Pero que como no es un escritor, ni una revista, ni un libro, ni un no sé qué, pues no encajaba en ninguna clase. Y estudié 5 años de filología catalana en los que nadie me habló sobre una asociación de la que yo me hice socio, que es el PEN català, también existe el PEN gallego, que este año celebra 100 años
y es una de las poquísimas instituciones culturales, bueno, poquísimas no, una de las instituciones culturales, literarias importantes en Cataluña con continuidad durante 100 años. Con lo que yo quería aprender a escribir, estudié filología catalana, acabé haciendo historia de la literatura y una parte de lo que yo creo que tendría que ser la historia de la literatura. Como quiero creer que muy tonto no era, yo percibía que algo no encajaba del todo, pero no sabía qué era y los 5 años los pasé sin saberlo. Simplificando mucho, tuvieron que pasar 3 cosas para que reorientara mi mirada o para irme reorientando o para reorientar mi carrera y no acabar siendo uno más de los que escriben con mucho honor la historia de la literatura catalana, que me tocara un capítulo y ponerme a escribir ese capítulo y ser eso, ¿no? El especialista en... Bueno, las 3 cosas que tuvieron que pasar, que son distintas, pero que, bueno, en el fondo quizás están relacionadas. Una es que yo hice primero la tesina, entonces decíamos tesinas, ahora sería el trabajo final de máster, sí. Y luego la tesis sobre un escritor catalán, ese era el cajoncito que me tocaba a mí, que se llama Josep Carné. Con la suerte que Josep Carné, aparte de escritor, aparte de ser uno de los mejores poetas de la literatura catalana, es un tipo que era diplomático, es un tipo que vivió en 8 ciudades y en 3 continentes, es un tipo que en 1906, cuando se funda el Institut d'Estudis Catalans, está ahí, trabajando al lado de Pompeu Fabra, es un tipo que en el 38, cuando la República intenta comprar armas en Francia, está en la embajada española de segundo de a bordo del embajador, es un tipo que vive en México, es un tipo. Bueno, yo creo que esa figura de Josep Carné, y además es el príncipe de los poetas catalanes, está muy bien. A mí me hacía mucha ilusión, luego un día pensé, es el príncipe de los poetas catalanes y ¿por qué no es el rey de los poetas catalanes? ¿No? Esa pregunta a mí también me ayudó, ¿no? Vale, hemos dicho siempre el príncipe y ¿por qué no decimos el rey? Bueno. Por lo tanto, Carné por un lado, luego salí por circunstancias X al extranjero y tuve que dar, me invitaron. Una universidad americana invitó a mi universidad, a la Pompeu Fabra, a que mandara a alguien a dar un curso de lengua catalana en los Estados Unidos. Y me tocó, literalmente. Puedo contarlo más bonito, pero me tocó a mí. Yo me fui ahí y esas cosas que te pasa un ángel por encima, en un momento determinado yo, con la persona que había hecho el encargo, le dije, ¿qué sentido tiene dar un curso de lengua catalana en una universidad americana que no va a tener continuidad con estudiantes que... Y convertimos el curso, lo que iba a ser un curso de literatura catalana, en un curso de cultura catalana. Y me tuve que reciclar para dar en inglés un curso sobre mi cultura a gente que no conocía mi cultura y que yo no sabía hasta qué punto les importaba o no. Yo ahí también creo que algo, bueno, algo no, sé que algo empezó a cambiar. Y la tercera cosa que ocurrió es que asistí en Barcelona a un seminario sobre cultura que daba un pensador israelí que tenía un nombre muy largo y un poco extraño y que hoy está sentado en esta mesa. Les ahorro los detalles de lo que ocurrió durante un par de décadas y a partir de ese momento y de la mezcla de todo esto, pero sí que querría subrayar o resumir lo que hoy hago y por qué lo hago. Y aquí creo que se verá claro los ecos con la intervención anterior. Me interesa la literatura, me sigue interesando la literatura, me ha interesado siempre la literatura, pero como pieza de un sistema, del sistema cultural, y también como elemento central de muchas comunidades nacionales. No digo de todas, pero de muchas. La mía, yo creo que la gallega y muchas otras. En ese sentido, en el momento que tuve que crear con otros colegas un grupo de investigación, el grupo de investigación que se llama Identicat, es un grupo sobre lengua, cultura e identidad en la era global. Y esa sería, o intento que sea, la perspectiva de lo que hago. Por lo tanto, hay un elemento de articulación que para mí es fundamental y que es fundamental y nuclear, o sea, que está desde el principio, no está añadido luego. Dicho esto, me interesa el papel de los escritores, me siguen interesando los escritores, y especialmente el de esos escritores o escritoras destacados por la comunidad, por la razón que sea, perdonen. A veces como símbolos, los poetas nacionales,
a veces como, bueno, uno sabe muy bien que los escritores que van a parar a un billete, a un sello, a un cartel, a una caja de galletas, a una frase repetida, a una canción escrita por uno de ellos que se olvida pero que fue escrita. Por lo tanto, los escritores como símbolo, pero a la vez como creadores de mitos nacionales y simplemente de tokens, de monedas que se pueden intercambiar y que circulan socialmente, pero que no han nacido de nada. Y a través de la experiencia de estudiar a uno de estos escritores, el que mencionaba antes, a Jacint Verdaguer, y ponerlo en el marco o en el contexto europeo y ver hasta qué punto encajaba, y ahí hay un libro, bueno, luego han sido dos, de Marian Dovich y de Jon Carl Helgason, que son especialistas en la figura de lo que ellos llaman los santos culturales, es decir, los escritores que a lo largo, sobre todo del siglo XIX, pero hasta hoy, han tenido un papel fundamental como símbolos comunitarios en determinadas literaturas. Me interesa, supongo que se deduce de lo que digo, la confluencia entre la peculiaridad, entre la filología catalana, lo mío. Nadie en el mundo no puede entender a los catalanes si no es catalán, porque lo catalán es un matiz tan especial que no se puede percibir, y cambia en catalán por cualquier adjetivo nacional y sirve igual. El chorizo de mi pueblo es distinto del pueblo de al lado y nadie que no sea de mi pueblo no puede entender ese chorizo. Me interesa entonces la confluencia entre esta peculiaridad y las pautas que se dan. Nada es lo mismo, pero todo es comparable. Me interesa el espacio, siempre productivo, en que confluyen distintividad y repetición, si se puede aplicar, no sé si se entiende lo que quiero decir. Y ya para finalizar, por lo tanto, articulación y comparación. Y ya para finalizar, yo vengo de una comunidad, para mí de un país, pero bueno, eso ya sería una discusión, que les voy a contar a ustedes. Bueno, una nación, un país, una comunidad, una región, la región nordeste durante un cierto... Y ahora les digo a mis estudiantes la región nordeste y nadie se ríe. Yo me enfadaba mucho cuando escuchaba la región nordeste. Bueno, es igual, estas cosas que pasan. Vengo de un lugar donde la idiosincrasia es un valor. Pero a la vez, y quisiera que esto no se entendiera mal, mi experiencia es que la idiosincrasia, además de un valor, se ha usado también como una muleta, demasiadas veces. Y se ha usado también como una manta para tapar, bueno, como teníamos antes esto aquí, para tapar el agujero, ¿no? O se ha usado, algunas veces menos, pero también se ha usado como un arma. Entonces, a mí me gusta y me interesa mi idiosincrasia, la literatura catalana, pero me gusta y me interesa precisamente por ser disruptiva, porque la leo, bueno, yo creo que es, y la leo como una muestra de resistencia en un mundo en el que mandan, ante todo o sobre todo, la fuerza y la uniformidad. Entonces, lo que vaya en contra de esa fuerza única y de esa uniformidad, a mí me parece interesante. Y bueno, también me interesa porque es la mía. Pero porque mi idiosincrasia me interese, no puedo dejar de sentir curiosidad y atracción hacia todas las otras. Y si me lo permiten, simplemente anunciándolo, si acaso luego tenemos tiempo ya volveré a ello, algunas cosas, la pregunta era las cosas que defendemos o que creemos que son interesantes en cultura. A mí me salía más fácil una lista de cosas que yo creo que es bueno ahorrarse y que yo intento ahorrarme en mi trabajo sobre cultura, ¿no? En la terminología de los 80, cosas contra las que luchamos, ¿no? Ahora ya no luchamos, pero bueno, las cosas que es mejor ahorrarse. En el estudio de literatura y de cultura, me parece que no solo en Cataluña, para mí hay demasiada opinión. O sea, se confunde el interés de la subjetividad con que todo el mundo puede opinar sin fundamento sobre cualquier cosa. A mí eso me resulta bastante pesado, francamente.
me gustaría ahorrarme, o desde mi punto de vista hay demasiada poca contrastividad. Es decir, hablamos de un elemento, estudiamos algo y nos olvidamos muchas veces de contrastarlo o de compararlo y de darnos cuenta de que la mitad de las cosas que decimos ya estaban escritas y ocurren igual en otro sitio, ¿no? Para mi gusto, demasiadas veces hablamos sin datos. Estoy hablando de literatura solo, ¿eh? Les pongo un ejemplo muy puntual. A mí no me interesan demasiado los premios literarios, pero Cataluña es el Hollywood de los premios literarios, ¿eh? Eso lo hemos dicho muchas veces. Todo el mundo que yo conocía decía, en Cataluña hay muchos premios literarios, pero cuando yo preguntaba ¿cuántos?, nadie lo sabía. Cuando yo preguntaba ¿desde cuándo?, nadie lo sabía. Yo pasé un año de mi vida muy aburrido, no se lo recomiendo, dirigiendo un estudio sobre premios literarios en Cataluña. El único que se ha hecho, que hicimos en el año 2000, las conclusiones fueron bastante espectaculares. Numéricamente, a nivel de contenido no tenían más gracia porque confirmamos lo que decíamos. Hay muchos premios literarios en Cataluña, ¿eh? Hay como, ahora no querría equivocarme, 1.000 premios literarios o 1.500 premios literarios. En ese momento el censo de escritores que habían publicado más de 2 libros en catalán era de unos 2.000, con lo que dedujimos que a un escritor catalán le toca un premio cada 2 años, haga lo que haga, ¿no? No es muy bien así, pero se parece. Bueno, esto para mí era un ejemplo de que a partir de entonces ya podemos hablar con conocimiento de datos, y antes y después nadie ha vuelto a trabajar sobre eso. Hemos vuelto a las opiniones, ¿no?, y a los artículos. Demasiadas veces lo que es un artículo académico podría ser publicado en un periódico, y lo que se publica en un periódico podría ser publicado en un artículo en una revista académica. Y finalmente, y ahí quizás sería de las pocas cosas en las que disiento con el profesor Monegal, yo he trabajado casi siempre en colaboración. O sea, uno de mis problemas ahora que les decía que estaba preparando este Mecachis, a mí, bueno, es igual, Mecachis, qué bueno que soy, lo que sea, es que tuve que pensar gente que estuviera en un tribunal y toda la gente con la que yo había colaborado no podía estar en el tribunal. Y yo, en general, he trabajado o trabajo bien en colaboración. De hecho, en un libro que publiqué recientemente, hice algo que para mí era tan natural como que lo hice sin dar explicaciones, y la editora me pidió las explicaciones correspondientes, que es que de los capítulos del libro, que hay 10 o 12 capítulos, hay 2 que son capítulos escritos con otra gente, ¿no? Y claro, la editora me dijo, bueno, esto se hace en las revistas, pero no se hace en los libros. Pues yo le dije, bueno, pues lo hago en las revistas, no puedo quitar el nombre de esta gente en los libros, digamos, ¿no? Con lo que, para decirlo de otra manera, yo creo que en nuestro trabajo, y por muchas de las cosas que he ido planteando hasta ahora, el trabajar al lado de otros, el pensar y el escribir y el discutir al lado de otros, como estamos haciendo ahora, al menos a mí me ha ayudado enormemente para reducir algunos de los tics que en la profesión detecto o he ido encontrando. Y hasta aquí lo que quería decir, y ya seguiremos otro momento. Estupendo, muy obrigado. Es la vez de Clara. No sé si debo pulsar aquí, ¿no? No sé, creo que no funciona porque no enciende la luz. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No. Estamos en ahorro energético, no. Es que esto no hay, simplemente el sonido, no, bate. No, aquí, en el No, micrófono. ahí. Estoy batiendo, pero no funciona. Este no funciona. Para mí me da igual porque hablo muy alto. No, pero es por la grabación. Ahora sí. Bueno, ok. Yo soy muy mala con tecnologías, entonces, normal. No, mas eso para poder Sí, pero, acompañarse. Entonces, buenos días. Mi nombre es Clara Saraiva. Soy de Lisboa, Universidad de Lisboa. Y soy antropóloga. Al contrario de mis colegas, siempre he sido antropóloga. Bueno, he hecho mi licenciatura, que vosotros en España llamamos, no sé, graduación, no sé. En antropología, después el máster en los Estados Unidos en antropología, y después el doctorado en antropología, y sigo haciendo antropología. Yo trabajo en la antropología social y cultural, entonces no con osos, no con
CSI Miami no es eso, ¿no? A mí me interesa la gente viva que habla, pero trabajo con muertos muchas veces. Entonces, trabajo con muertos porque yo siempre me interesé por la antropología que se puede llamar la antropología del simbólico o la antropología de la religión. Mejor de la religión, porque simbólico tiene más cosas como la semiología, etc. Entonces, siempre me interesé por la religión y con la religión vienen los rituales y todo eso. Entonces, mi percurso ha sido siempre de trabajar sobre religión y ritual. Y lo he hecho en Lisboa primero con la licenciatura, después con una beca de Fulbright me fui a Estados Unidos cuando era joven. Y he hecho mi tesis de Masters con los agentes funerarios americanos. Entonces, no sé si conoce una serie de la tele, que creo que está en Netflix, que pasó hace muchos años, con certeza que vosotros no estaban acá ainda todavía, que se llamaba 6 Feet Under, 7 palmos de tierra, que era muy interesante, muy divertida, sobre una familia era una agencia funeraria americana, exactamente igual con aquellas con que trabajé en New York State, en el estado de Nueva York, cuando he hecho mi maestrado allá en la State University of New York. Pero claro que esta familia era mucho más interesante y más divertida que aquellas con que yo trabajé, pero era eso. Entonces, lo que haces con un cuerpo muerto, como ustedes deben saber, en los Estados Unidos la tanatopraxia está muy desenvolvida. Entonces, ya que aquí los encuentros son sobre la cultura, a mí es una cosa que me interesa muchísimo en la cultura, que es todos esos aspectos de religión y de rituales, porque no hay cultura ninguna en el mundo, no hay sociedad ninguna en Asia, en África, en América, en Europa, que no tenga religiones y que no tenga rituales. Antropología, hay, claro, como en todas las disciplinas, muchas vertientes teóricas que cambian, claro, todos los 10 años, 20 años. Y yo puedo decir que desde ese punto de vista soy muy funcionalista. Quiero decir que yo acredito verdaderamente como persona y como antropóloga que los rituales tienen una función, que es ayudar a las personas porque la vida no es fácil, que los rituales ayudan a ultrapasar toda una serie de problemas. No solo los rituales funerarios, claro, que estudié, pero otros también. Bueno, entonces, como esa es una presentación para ser hecha en 10 minutos, bueno, después de trabajar sobre los muertos en los Estados Unidos, fui a trabajar en Portugal, porque después, bueno, terminé mi máster, me volví a casa, a Lisboa, e ingresé como investigadora en un instituto que no existe más, porque es un instituto antiguo del siglo XIX, y me puse a hacer el doctorado, no sé cómo se llama aquí, en antropología, claro, siempre, sobre la muerte en Portugal. Entonces, más una vez volví a trabajar con gente que lloraba, con agencias funerarias. Bueno, entre tanto, dentro de ese instituto empecé también a trabajar muchísimo en África, porque era un instituto de investigaciones científica tropical, que era una herencia de los tiempos coloniales de Portugal, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero nosotros en Portugal, como aquí en España, habíamos tenido una dictadura hasta 1974, lo que es conocido como Estado Novo, la dictadura de Salazar. El país cambió muchísimo después de 74. Y para mí, como antropóloga que trabaja sobre religiones y rituales, aspectos de la cultura en general que cobre, yo creo, casi todo, eso es muy, muy importante porque el país cambió muchísimo, no solo del punto de vista social, político, pero también cultural. ¿Por qué? Porque toda la gente de las antiguas colonias en uso han venido, por ejemplo, después de la entrada de Portugal en la Unión Europea en 1986, también mucha gente de otros países. Eso cambió enormemente el país. Habíamos tenido desde entonces
una diversidad cultural que no teníamos antes. Hablaremos de eso más tarde, pero solo para vos decir, la gran mayoría de las religiones eran prohibidas durante la dictadura. Bueno, entonces, ¿cómo trabajaba en ese instituto? Empecé a trabajar en África, muchísimos, bueno, Tanzania, Namibia, Botsuana, África del Sur, pero también Mozambique, Angola y Guinea-Bissau. Y acabé por hacer mi doctorado en Guinea-Bissau, que es un país muy chiquitito entre Senegal y Guinea-Conakry, en la costa occidental de África. Y bueno, trabajé más una vez sobre muerte. La muerte es una cosa muy divertida en África. Claro que divertida. Bueno, la muerte no es divertida, pero hay una manera de hablar la muerte que no es la misma que nosotros tenemos en las sociedades occidentales, y hablaremos de eso más tarde seguro. Bueno, trabajé muchísimo allá, he hecho mi doctorado sobre eso. Y después continué a trabajar sobre muertos. He tenido un proyecto sobre la invisibilidad de la muerte de los migrantes, porque los migrantes tornaron algo muy importante en todo el mundo occidental, ¿no? El mundo hegemónico occidental. Y la gente corre a Europa y a los Estados Unidos para tener una vida mejor. ¿Pero qué es esa vida mejor? Esa es otra cuestión para más tarde. Entonces, dirigido ese proyecto con un equipo grande de colegas sobre la invisibilidad a la muerte de los migrantes en Portugal. Y tenemos migrantes de todo lado, ¿no? El proyecto empezó con ¿cómo se dice en español? Una piada, una braga. ¿Piada? Pronto, que era, ¿qué acontece a los chinos? Porque había, en Portugal, aquí seguro que también, la idea es que, ¿qué acontece con los chinos cuando se mueren? ¿Dónde van? No hay cementerios chineses, no hay chineses que van al médico. Entonces, empezó así, y fue un proyecto muy interesante. Y después continué a trabajar. Claro que cuando trabajas sobre muerte, trabajas también sobre religiones. Y yo siempre he trabajado con rituales y con religión. Entonces, continué a trabajar sobre religiones y la diversidad religiosa en Portugal. Bueno, solo para resumir, en los últimos años tengo trabajado siempre sobre religión y ritual, religión y salud, porque, como saben, seguro hay muchas terapias alternativas, las podemos llamar así, pero es un término muy discutido en antropología, pero para más tarde. Bueno, como la salud, la medicina occidental hegemónica se conecta o no se conecta con terapias alternativas de todo un mundo de medicinas diferentes que tenemos hoy en día. Porque muchas de ellas vienen de otras culturas. Más una vez, la cuestión cultura es muy importante. Entonces, religión y ritual, religiones, salud y también religiones y patrimonio. ¿Por qué? Porque he tenido un proyecto europeo con otros países, de colegas antropólogos de Noruega, Dinamarca, discúlpeme, Polonia, Reino Unido y Holanda, que fue un proyecto que terminó ahora, hace poquito, antes del COVID, y que era sobre patrimonio y religión, que era también muy interesante desde el punto de vista de cultura, que es un otro tópico que me interesa. ¿Cómo se hace cuando tienes visiones contradictorias de lo que es el patrimonio y de lo que es la religión? Esto es, cómo algunos lugares que son religiosos se tornan también patrimonio y viceversa. ¿Okay? Por ejemplo, seguro que han oído ya hablar de Fátima, ¿no? Aquí está en un sitio muy religioso, que tiene todas las cuestiones de turistificación de la religión, de lo que es eso de patrimonio. Bueno, Fátima también un poco, ¿no? Como aquí, porque es un sitio que empezó como religioso, con implicaciones sociales y políticas muy específicas, porque, bueno, ha sido una historia desenvolvida también por el Estado Novo, como la Virgen de Fátima, que luchaba contra el peligro rojo, el comunismo, ¿no? El inicio de la primera mitad del siglo XX. Pero en el proyecto habíamos tenido, por ejemplo, el caso de Fátima, que empezó como un espacio de religión, pero hoy en día es también un local de patrimonio, porque hay
iglesias de Fátima en todo el mundo, Fátima volvió también a ser un espacio muy ecuménico. Quiere decir que no tiene solo católicos que van, o cristianos que van a Fátima, sino también hindús, jambacós de Guiné, afro-brasileños, todo. Ese fue uno de los case studies de los estudios de caso del proyecto. El otro, por ejemplo, yo dirigía la equipa, pero mi estudio de caso fue Sintra. Sintra no conozco seguro, pero es un local muy bonito, muy cerca de Lisboa, que era la residencia de los reis, porque tiene un microclima, es muy fresco, está de frente del Cabo da Roca, que es el punto más occidental de Europa. Claro que aquí en Galicia dicen que es Fisterra, pero está probado que es el Cabo da Roca, disculpa. Entonces, para terminar, Sintra es una especie del simétrico opuesto de Fátima, porque Sintra empezó como un local patrimonial con los monumentos, con la paisaje. Ha sido clasificada por UNESCO en 1995 como paisaje cultural, que es una categoría que ha hecho nueva. Pero tiene también utilizaciones religiosas, desde el Neolítico, porque es un sitio considerado mágico, con un aspecto telúrico como acá. Y entonces siempre ha tenido muchas religiones que hacen sus rituales, ceremonias allá. Y ahora, en los últimos 30 años, con esta diversidad religiosa que tenemos en Portugal, tenemos un poco de todo, todas las religiones que mis colegas antropólogos dicen que yo estudio y que son todas religiones locas, que son, por ejemplo, los neodruidas, los neoxamans, los afro-brasileños, los neopagons. Entonces, hay muchos rituales muy interesantes, como si estuvieses en un libro de Obelix y Asterix, con panorámicos y toda la gente vestida de blanco. Muy interesante. Y ahora utilizan la Serra de Sintra para hacer sus rituales, porque es un sitio energético con una magia diferente. Entonces, el proyecto ha terminado, pero no ha terminado porque lo continúo con colegas de Francia. Y eso es lo que hago ahora. He trabajado sobre todo sobre religiones afro-brasileñas, que son una mezcla de cosas africanas con brasileñas de los indios, con el catolicismo portugués, pero trabajo todavía en eso. Entonces soy profesora e investigadora en la Universidad de Lisboa, Instituto de Ciencias Sociales. Soy también muy activista, soy presidente de la Asociación Portuguesa de Antropología hace 9 años, mucho tiempo. Y miembro del WCA, que es el World Council of Anthropological Associations. Solo para decir, para terminar, que intentamos en WCA, como los colegas han dicho, de derrotar un poco la hegemonía inglesa y americana, porque todo el mundo académico se hace todo en inglés. Tienes de ser inglés, tienes de publicar en inglés, tienes de hablar en inglés. Entonces intentamos que, por ejemplo, se hable y se publique en portugués, que Portugal es chiquitito, pero Brasil es inmenso, español también, porque la América Latina es enorme. Entonces hablaré de eso. Eso es muy importante. Y la última cosa es que, como antropóloga y presidente de una asociación, creo también que nosotros académicos tenemos de hacer 2 cosas. Primero, la interdisciplinaridad. Yo me gusta muchísimo, cada vez más, trabajar con colegas que no son antropólogos, porque nos trae una visión diferente de algo que es diferente cuando estás dentro de una disciplina y todos hablan entre pares. La segunda es de salir de la torre de marfil de la academia. Yo intento en todos mis proyectos de hacer cosas con la gente que no es académico, hacer cosas en museos donde la gente normal va, hacer cosas, por ejemplo, ahora habíamos hecho una serie de debates con representantes de todas esas religiones locas, como dicen mis colegas, yo no les llamo locas, a hablar sobre cosas normales. Por ejemplo, habíamos tenido ahora un proyecto sobre las transformaciones del cuerpo, que se llama Excel, The Pursuit of Excellence. Mira, ¿qué es? Es poner sellos, la parte trasera, sacar lo que toda la gente hace, mujeres, pero también hombres, y que hoy en día es una industria enorme.
El proyecto era sobre eso. También el cognitive enhancement, el mejoramiento cognitivo que muchos estudiantes, sobre todo de medicina, hacen para hacer sus pruebas de todo. Entonces, el proyecto fue sobre eso, podemos hablar más tarde, pero habíamos sido debates. El último que he hecho hace 2 semanas fue con representantes de todas estas religiones y hablar así en público sobre lo que pensaba cada religión de esas transformaciones. La gente puede hacerlo o no. Y fue muy interesante porque era gente que no era académica. Entonces, eso creo, la interdisciplinaridad y el debate fuera de la academia son 2 cosas que tenemos que hacer, yo pienso. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Agora toca aquí. Sí, pode desligar. Emilio, por favor. Ahora. Obrigado. Bueno, como intentamos que isto sea unha salita de estar, pois intentarei falar como se fora unha salita de estar. Hombre, se tuviéramos aquí un bourbon ayudaría algo máis, non sei se por la tarde habría esa posibilidad. Antes de nada, pues bueno, buenos días a todas y a alguno que anda por ahí, que sois mayoría. Y no es solo una broma, es decir, porque yo, bueno, ya lo iré diciendo, todavía me estoy preguntando qué hago en el Grupo Galabra. Y entonces, bueno, esta broma podría ser un ejemplo de estudios de la cultura, ¿no? De utilizar esos rituales de los que hablaba para que los humanos necesitamos para salir con vida de determinadas relaciones con nuestro entorno. Bueno, yo soy biólogo de formación y como ya explicó el profesor Elías Torres en la reunión que teníamos anterior, pues también soy de origen biológica, entonces no confundir las cosas. Y como comentó Antonio, pues yo también he cambiado de territorio a lo largo de mi vida profesional, o la vida me ha cambiado de territorio, es decir, porque creo que esto también tiene que ver con los estudios de la cultura, las relaciones son bidireccionales, ¿no? Yo empecé, bueno, estudié biología, hice la tesina, algunos o algunas que están por aquí me imagino que aún saben lo que era una tesina, lo que sería equivalente al trabajo fin de grado actualmente, en relaciones alelopáticas, aleloquímicas entre especies vegetales, después pasé a trabajar en contaminación marina, después cuando me fui para Lugo cambié y empecé a trabajar en estudios relacionados con la aplicación de fertilizantes orgánicos, después fui evolucionando y empezamos a trabajar un poco en el análisis de las estructuras agrarias y su implicación con los sistemas sociales. Y esto ya tiene más que ver con los estudios de la cultura. Es decir, nosotros lo que percibimos es que determinadas estructuras agrarias, normalmente impuestas, sí que modifican nuestro comportamiento, tanto a la hora de comer como a la hora de comportarnos y muchas veces, finalmente, qué es lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí, pues terminé en Galabra. Es decir, más o menos sé de dónde vengo, dónde estoy todavía me lo estoy preguntando y como comentaban por ahí, pues eso es lo interesante y hacia dónde voy, pues eso ya ni idea, ¿no? Dentro de la biología, yo soy profesor del área de ecología en el campus de Lugo y realmente la ecología y los estudios de la cultura son muy parecidos. No voy a decir iguales porque a lo mejor lo escucha algún o alguna canónico o canónica en los términos que utiliza el profesor Itamar y no vaya a ser que rompamos o les dé un ictus a esos que defienden los compartimentos académicos, ¿no? Es parecido. ¿Por qué es parecido? Bueno, esta similitud se basa en una creencia que tenemos en el Grupo Galabra, en la red Galabra, que también la comentó el profesor Elías Torres, y que creemos que la cultura es un resultado de la relación de los bichos, animales y vegetales, con su entorno. Eso es lo que estudia la ecología. Es decir, podemos cambiar de bicho, podemos hablar de comunidades de especies animales y vegetales silvestres o podemos hablar de comunidades humanas, aunque estrictamente el concepto no es el mismo. Pero al final lo que estamos es tratando de cómo nos relacionamos con ese entorno
¿Por qué nos relacionamos? Originalmente es igual en los sistemas naturales y en los sistemas humanos, es decir, las comunidades, las poblaciones se relacionan con el entorno de determinada manera para sobrevivir, es decir, para salir con vida de esa situación. Y las poblaciones y determinadas especies animales, por no decir todas, exceptuando el Homo sapiens sapiens, que somos 2 veces sabios, por si no lo sabíais, pues también utilizan rituales. Y aunque solo seamos aficionados a ver algún programa en la segunda cadena de televisión española, pues siempre salen esos pajaritos, sobre todo africanos y tal, con rituales muy, muy complejos, ¿no? Incluso investigaciones de este año 2022 pues también han demostrado que determinadas poblaciones de ballenas también utilizan determinados rituales con sus cantos para localizar la comida de manera más efectiva. Entonces, bueno, yo vengo del área de ecología, estamos en los estudios de la cultura, entonces, desde el punto de vista metodológico, ya digo que no voy a decir igual, no quiero ofender a nadie, pero evidentemente es muy parecido. Y es muy parecido, además, en los procesos de alteración de esas relaciones. Es decir, normalmente, tanto las comunidades naturales como las comunidades humanas están alteradas o se intenta alterar. Y fundamentalmente, desde el punto de vista de la cultura, y aquí vuelvo a la gran teoría del profesor Itamar, están alteradas cuando se nos impone un modelo canónico de funcionamiento. Las comunidades naturales también tienen un sistema canónico, dado por la evolución, porque si no serían incapaces de sobrevivir. Pero sobre todo en las comunidades humanas, esas alteraciones provienen fundamentalmente de una imposición, de una colonización, digamos, del sistema, de un modelo muy canónico, muy centralista, del que habló también el profesor Elías Torres cuando hablaba de la interdisciplinaridad trans, etcétera, etcétera, y que todavía seguimos, no solo en esta universidad, es decir, lo de mal de muchos consuelo de tontos no vale, sino en el sistema académico en general. En determinados países menos, en otros más, pero seguimos con esa imposición canónica, sobre todo de compartimentar el conocimiento. Compartimentar el conocimiento tiene un sentido porque si no nosotros, no sé, por mucho Homo sapiens sapiens que seamos, no seríamos capaces de entrar a entenderlo, pero eso es una cosa y otro es, digamos, que hace un ecólogo o que hace un biólogo, como nos dijeron en la última revisión del último proyecto que pedimos en un grupo como este. Entonces, al final no sabían muy bien si el que sobraba era el biólogo, o sea, yo, o sobraban todos los demás de Galabra, es decir, porque no se entendía muy bien. Entonces, eso es un poco de lo que se trata. Y bueno, ya para terminar, estoy en Galabra, entre otros motivos, porque, por suerte o por desgracia, ya tengo unos años, ya tengo mi vida, digamos, laboral, académica, bueno, iba a decir más que asegurada, pero con los tipos que corren ya veremos. Entonces, ya era hora de trabajar en lo que me diera la gana, sin estar pendientes si hay que publicar 40 JCRs o vale publicar en una revista fuera del ámbito de ecología, ¿no? Entonces, esto explica un poco también lo que ya os comentaba antes, ¿no? ¿Qué es eso de los estudios de la cultura? Que para mí es muy difícil de definir, incluso cuando trabajaba en temas, como comentaba antes, de estructuras agrarias y sistemas sociales y en redes alimentarias, pues al final te dabas cuenta que estabas trabajando en esto sin saberlo, porque yo soy de ciencias, lo siento, pero de ahí provengo. Y esa es la visión, un poco, y la misión que también me encargan aquí en el grupo de investigación. Nada más, gracias. Obrigado, Emilio. La vez del profesor... No, Raquefet. Raquefet, muy bien. Raquefet, please. I'm sorry, I have to speak in English.
First, I want to say thank you, Elias, for inviting me. And I always feel I'm a kind of stranger here because I still cannot speak in Spanish. But I have Irina here to help me. I thought and thank you for everything you said. I thought I should speak in more general terms about what I think the study of culture should be and how I came about it. So I thought I would say a few things about my trajectory and a few things about what I think should be the study of culture, and if I'll have time, maybe a little bit about methods. So I start with how I personally came to be a culture researcher. I think I share with many other people here around this table the fact that I start my academic education began in the Department of Literary Studies, which is in Tel Aviv, which at that time gained a reputation as the Tel Aviv School of Poetics and Semiotics. And obviously, as you know, Itamar was a prominent figure there, and he was the one who introduced the cultural agenda, that is the way of looking at literature or text production in general as a production of a broader complex of processes which are called culture. So obviously this perspective was strongly resisted by people in the department, so much so that finally it led some 25 years ago to the construction of the unit of culture research as an independent academic space dedicated to study culture as a topic or as a subject matter in its own right, the same as sociology study society and psychology study personality. So culture research studies culture. I was privileged enough to be part of the founding group of this unit, and during the over 10 years now, I was the head of this unit. So obviously, you understand that I've moved far away from the study of literature. I do other things, during my whole academic career, even though I started with literature. I mentioned this trajectory just to say that this was a kind of a lucky encounter, as much as I think I was prone from the beginning to the habitus of a culture researcher. I was also very lucky to enter this academic space where this habitus was not only legitimate, but actually encouraged in some way. Yet I also have to mention that even today, many people around still treat this academic habitus with mistrust. They look at it as a kind of disorientation, something that lacks a clear path to follow. And obviously this is another cultural phenomena. I can understand this because changes
occur sometimes very slowly. But I think the answer to this embarrassment would be that culture research progresses along questions and not along subject matters, specific subject matters or specific methods. So much about my own trajectory. Now to the question, so what I think should be studied, I mean, what is cultural research, what should be studied? Well, this is a huge question, but in a nutshell, I think that in general, the study of culture moves between the two poles that I think are part of culture theory, which is the pole of studying cultural structures or repertoires and studying cultural actors, the identity of the people who do the culture. This is from my own experience. I can say that throughout my academic career, I have been engaged in several very different projects, but they all have in common the fact that they deal with similar problematics of identity construction of people as related to the formation of cultural fields, cultural spaces. I'll just mention briefly the two main projects that I've been engaged in during the last 15 years. One is the construction of professional spaces, professional fields, the idea of professionalism as connected or as the product of identity, professional identities of the people who, the professionals. This was one, this has been and still is one of my main projects, and the other is the construction of environmental attitudes, environmental action as related to, again, to the identity of the environmental activists or those who are not activists. So these are more or less things that I do for, as I said, for over 10 years now. And I can just elaborate a little bit of, about these two poles of what I see as the culture theory. As to questions of cultural structures, I think many of us, what we do is discussing in a way, in one way or another, the tension between culture conservation, the accumulation, the consolidation of culture, which is called the canon, as opposed to the rapid change of cultural trends, of cultural fashions, the change in culture. I think these two processes are always there and cannot occur one without the other. I myself worked a lot on the notion of the canon, on processes of canon formation, which appears to be as the opposite of culture change, but in fact, I think it is not the opposite of culture change. It is part of cultural dynamics, the way culture are constructed and produced. I see canons as
the cultural means by which societies define their boundaries, define themselves, define their boundaries and distinctions, and accumulate power. In the face of the constant diversity and conflicts between rising and declining cultural trends. Now, in this respect, I feel I must mention the study of translation, which I think is a must in the study of culture. Everyone should be encountered with the idea of translation, because through translation we actually get to really understand the diversity of culture and the power of culture clashes, as well as the potential or the limits of cultural transfers, cultural exchange, or the fact that exchange does not occur. I also find this perspective very important for us to develop modesty regarding our own cultures, and to understand and the idea of authenticity, to understanding that no culture is primordial and is there from the beginning till the end. It is always a matter of social fabrication. So I think translation studies added a lot to the study of culture. The other pole is what I call identity, which is what I'm mostly interested in for the last 15 years. Because obviously no cultural repertoire, no culture exists without the people who do the culture. So as I've growingly become aware of engaged with theory of social theories or theories of sociology of cultures, especially those of Pierre Bourdieu and Erving Goffman, I became more and more interested in the perspective of the actors. The question is, from my point of view, is why would certain people adopt certain cultural repertoires, adopt or change, and why would others reject them or remain indifferent to the same repertoires? As studies show time and again, this selection or absorption of repertoires has very little to do with rational choice, which is the rational choice theory is very common in psychology and so on. But even psychologists show time and again how this theory of rational choice is very weak in showing why people do behave as they do. But again, following Pierre Bourdieu, I find that what really matters is this idea of symbolic capital. People would behave in certain ways, would embrace certain repertoires, depending on the meaning they allocate to these repertoires and the value they believe they can gain. I mean, the self-esteem even they can gain from performing certain cultural models, which is connected to the way we as actors, as people in the culture, perceive ourselves
and maintain the social status or aspire to social statuses. So, so this is why I'm, as I said, during the, well, most of my career, I've been studying identities as connected to the formation of culture. I believe that through studying identities, we actually get a better understanding of what culture is, how it works, how it is constructed, and how it is changed, transferred, and so on. If I have two more minutes, I can say something about the methods, how to do culture research. I think this is very open, and we can be very flexible. I mean, usually doing culture research, culture research uses usually qualitative methods like text analysis. But as I'm working mainly on identities, I find that in-depth interviews to be the most useful tool for me to do research. Now, I can just say that interviews is a very common tool in social research. Many sociologists do that, but I'm quite critical of the way the spoken materials of the interviews is analyzed in sociology, in sociological research. So I have developed my own methods of discourse analysis in order to be more, I find what is called in sociology content analysis to be quite superficial and lacking the sensitivity of listening to the complexity of what people convey through using certain words and composing certain sentences. So I think it's not only the content that matters, but mainly the strategies of talk, the way people actually construct their identities through talk. So this is more or less what I've been doing again for the last 15 years. Thank you. Thank you very much. Obrigado, Rakefet. La vez entonces de Itamar. El botón del... Ah. Okay. Sí, ok. Tengo los privilegios de el último, ¿no?, en esta sesión, y los privilegios de cómo he sido definido por el profesor Elías Torres como un investigador independiente. No es verdad que estoy independiente, porque ninguna persona no puede ser independiente, ni de la vida ni del entorno, pero creo que en vez de hablar de mi trabajo, lo que hubiera sido una historia muy penible y larga, quisiera hablar de dos perspectivas diferentes que tienen que hacer con la investigación de la cultura, de las cuales creo que tendríamos que ser conscientes.
La primera perspectiva tiene que ver con lo que pueda ser la investigación de la cultura, es decir, por ejemplo, programa de estudios, programa de proyectos de investigación, etc. Nuestro, es decir, Rakefet, yo y otras personas en nuestro grupo, hemos establecido hace 25 años, ¿no? En el siglo pasado, en 95, la unidad para la investigación de la cultura. Hemos decidido nombrar esta unidad, investigación de la cultura, y no estudios culturales. La investigación de la cultura no es idéntica, en nuestra opinión, con lo que se llama estudios culturales en otros lugares. Y hemos acumulado bastante experiencia de 25 años en hacerlo. La unidad era un departamento de estudios graduados y muy rápidamente hemos establecido un programa de estudios, una serie de proyectos y con un nivel bastante alto de consenso entre nosotros, es decir, el grupo de la, ¿cómo se dice en español? La facultad, Sí. ¿no? Sí, sí. Los enseñantes, los profesores de la unidad. Yo creo que todo esto, el programa de estudios de los proyectos se han cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, hemos llegado hace algunos años a la comprensión que la contribución más importante en la investigación de la cultura ha sido hecha por los biólogos dentro del marco de lo que se llama la evolución de la cultura, con gente como el profesor italiano, ¿cómo se llama? Cavallo Sforza. Sí, Cavalli Sforza y otros en los Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera. Hemos introducido, por ejemplo, cursos en la evolución de la literatura dentro del marco de la teoría de la evolución. Entonces, esta perspectiva, es decir, contenido, proyectos, enseñanza, etcétera, me parece solucionable, en el sentido de que un grupo de investigadores puede llegar a un consenso más o menos, aunque pueda ser opiniones diferentes sobre asuntos diferentes. La otra perspectiva que no podemos evitar, que no se discute entre nosotros, es la posibilidad de introducir la investigación de la cultura como una tarea, como una área, como un territorio en las facultades de humanidades, en facultades de humanidades. Es decir, que no hablamos de esto como si fuera una cosa sencilla, introducir una perspectiva dentro de una facultad que es todavía basada sobre conceptos o concepciones del siglo XIX. Desgraciadamente, debo decirlo, y tengo el privilegio de poder decirlo sin punición, es decir, que en mi opinión, históricamente, las facultades de humanidades
todo el mundo, incluso el mundo oriental, occidental, yo no sé qué, norte y sur, son basadas o la tan llamada columna vertebral de las facultades de las humanidades son 4 territorios o 4 áreas que tienen a ver con la historia, textos, sobre todo literatura, lengua, filología, lingüística, etc. Y como una joya intelectual, los departamentos de filosofía, porque la filosofía desde la antigüedad ha sido la primera disciplina intelectual del mundo occidental y oriental. Sabemos todos que la función de la historia, la literatura, la lengua y, en un sentido, la filosofía también, la función ha sido muy elemental y muy importante en la creación de las naciones modernas. Es por eso que estos territorios han acumulado su importancia en la sociedad, su importancia en la academia, etc. Hace bastante años, por ejemplo, yo me recuerdo que el presidente de Francia, era su nombre? No. Mitterrand, dinos qué hizo y a lo mejor... Mitterrand, François Mitterrand, ha inventado a los historiadores franceses para hacer un reproche por qué no son bastante involucrados en la enseñanza de la literatura. Sin historia, nuestro país, es decir, la Francia, no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nosotros, franceses, no tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, el laicismo francés, etc., no tenemos ninguna ventaja en el mundo y no sería posible para nosotros como franceses sobrevivir como una nación sin valores excepcionales, sin algunos rasgos que sean más avanzados. La historia. Literatura, sabemos que la función de la literatura era simplemente inventar imágenes para que sea posible hacer la nación. Por eso aquí en Galicia no necesitamos hablar mucho de esto. Y del resto, mi conferencia primera en este país, hace 200 años, aquí en Santiago de Compostela, ha sido la función de la literatura en la creación de las naciones. Pero naciones que ya existen no tienen interés en crear a sí mismos una vez más. Por ejemplo, en Islandia, la importancia de los sagaos islandeses ya no está importante. Los islandeses de hoy no se interesan en su literatura medieval o moderna porque Islandia ya existe y la nación islandesa ya existe y todo el mundo habla el islandés, que era una lengua que era en peligro en el siglo XIX. La lengua, he hecho algo para que... perdón. La lengua ya existe, por ejemplo,
Por ejemplo, en nuestro país, hace 100 años, en la juventud de mi madre, por ejemplo, la lengua hebrea no era una lengua hablada. Entonces era muy importante trabajar para avanzar la importancia de esta lengua, pero ya existe desde al menos 100 años como lengua hablada, no solo como lengua escrita, y por eso la importancia del departamento en las facultades de humanidades, de departamento de lengua hebrea o de lenguas semíticas, ya está muy, diría para no ofender o insultar a alguien, hemos recibido instrucciones como no insultar del señor Torres. Entonces, no hay estudiantes. Hoy en día hay pocos estudiantes en el departamento de la lengua hebrea. Entonces, en el contexto de historia, literatura, lengua y filosofía, ¿cómo convencer a nuestros colegas, al decano, los decanos de la facultad, al rector de la universidad, al presidente de la universidad, que hay que hacer algo para que las humanidades no pierdan su importancia? Y yo creo que sin las humanidades, sin los territorios de las humanidades, cada sociedad pueda caer en peligro de existencia. Es decir, que tenemos o necesitamos, quiero simplemente defender la idea de que necesitamos high-tech, física, yo no sé, biología, etcétera, etcétera, pero sin las humanidades perderemos las posibilidades de pensar. Y sin las posibilidades de pensar y entender el mundo, seríamos en peligro de no entender nuestra vida. Pero ¿cómo convencer a la gente de que la investigación de la cultura no es un territorio simplemente suplementar como historia, literatura, textos, lengua, sino un territorio que va dentro de todos los aspectos investigados por estos áreas. Es eso que debemos, yo creo, un poco discutir. Nosotros hemos acumulado experiencia en cómo fracasar en nuestra lucha con nuestra universidad. En mi opinión, era un fracaso, aunque hemos existido 25 años al menos y hemos producido disertaciones de magistrado, de doctorado, etc. Pero la facultad no se ha cambiado. La facultad, en todas las universidades que conozco, no ha perdido su estructura tradicional para poder pensar de otro modo. Es eso nuestro problema. No discutir el contenido de qué hacer con, es decir, brevemente, discutir el contenido del territorio de la investigación de la cultura sería fácil para nosotros, de manera soluble, porque creo que no habrá muchos
perspectivas muy diferentes entre nosotros, pero cómo avanzar el asunto de la investigación de la cultura en un contexto hostil es un problema que podría solucionarse quizás en algunas instituciones si hay un momento político que pueda ayudar a una tan tarea. Pues gracias, Itamar. Bueno, yo no puedo evitar comentar dos cosas. La segunda, no por alusiones, pero buena parte de vuestra presencia aquí tiene que ver con una estrategia de que algún día haya un grado y una maestría, por ejemplo, en nuestra universidad sobre investigaciones en la cultura. Pero no voy a abrir yo ese debate, que a mí me toca moderar, excepto para decir que es muy difícil porque las universidades, en sus estructuras, antes Raquel se refería a ello, pues son muy conservadoras y generan personas muy conservadoras. Pero lo dejo aquí y ya hablaremos de eso. Y hay una segunda cosa que sí os quería decir. No es una invitación a decir, bueno, ya está, ya os podéis ir, pero lo que habéis hecho en esta hora y media ya ha compensado este encuentro. Y os lo quiero decir, en fin, de corazón y con gratitud. Es esto, es poder hablar, es poder ahora tal vez debatir, reflexionar, etcétera, pero en el modesto interés del mundo Galabra ya hemos aprendido mucho con las reflexiones que habéis hecho. Tanto que más vale reposar un poco ahora lo que hemos escuchado. Vamos a hacer una pausa son las 12:13 según este, sí. No, es que también Antonio los quiere. Aquí todo el mundo quiere segundos, pero luego los convertís en minutos. Entonces, yo os pido, a ver, lo tengo que decir, pero Elías, pero vamos a estar una mañana, una tarde y la mañana siguiente hablando de esto, es que no tenemos cuerda para eso, decía algún buen amigo. Y ahora, claro, ya queremos entrar. Bueno, vale, yo os pido que, descansemos 15 minutos, excepto que alguien tenga una cuestión de orden que comentar. Sí, Emilio tiene una cuestión de orden. Pero después de la cuestión de orden de Emilio, pues 20 minutos más o menos y retomamos. Nos tomamos un café, en fin, damos un paseo. Si alguien quiere fumar lo puede hacer fuera. Emilio. Entonces. No es exactamente una cuestión de orden, pero si no, no me dabas la palabra. Y es simplemente por, simplemente por alusiones, agradecerle a Itamar pues esos agradecimientos al cuerpo de biólogos. No es que yo sea corporativista, más bien es todo lo contrario, pero viniendo de quien viene, pues muchas veces y muchas gracias. Y después tenía más cosas, pero sí que ya... Vale, pues eso las dejamos, abrimos un descanso 20 minutos, ¿de acuerdo? Gracias.